Y seguimos con resumen de noticias en este espacio donde estamos con entrevistados que nos acompañan y tienen que ver muchísimo con las noticias, la información de la semana. Estamos con Alejandra Torres, bienvenida, Ale, al programa. Gracias, bueno, Caro. Precandidata a diputada nacional. Sí, así es, por la lista de Juan Schiaretti. Bien, Y Florencia Randazzo. ¿Cómo fue este desarrollo en este tiempo de Schiaretti? ¿Iba a participar de las PASO? ¿No iba a participar? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos? Porque me imagino que ha sido algo cercano también para que hoy estés como precandidata. Sí, en realidad esas son discusiones que uno está muy por fuera, sobre todo cuando uno está en la gestión municipal, ¿no? Que es una gestión de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, mucha dedicación. Trabajar en lo que es la Municipalidad de Córdoba exige una gran dedicación, un gran esfuerzo, mucha creatividad, y muchas veces te deja de lado todas las otras discusiones que son más en un entorno político más elevado del que uno forma parte, ¿no? Lo interesante fue cuando recibís el llamado telefónico y te dicen que, bueno, por tu historia, por tu trayectoria, por lo que sos, por lo que has hecho, por tus conocimientos, te invito a que formes parte de mi lista en el segundo lugar, primer lugar de las mujeres, ¿no? Entonces para mí eso fue como una alegría muy, muy importante. Porque creo que refleja también, o en mí se hace presente la voluntad de muchas jóvenes que a través de Lideresa, un programa que llevamos adelante con Alejandra Vigo, y nosotros luchamos mucho porque la mujer forme parte, se meta en el campo de la política, lo entienda, pueda tratar de conciliar esos amores familiares que uno tiene, obviamente, con toda la organización que eso exige, y tu vocación por la política, porque la vocación de la política es la vocación para estar, para transformar, y qué más que una madre o una abuela en mi caso, que querer transformar las cosas para hacer, como siempre dice Juan, de esto un país normal, que podemos hablar de que es normal, un país que apoye la producción, que apoye el desarrollo del empleo, apoye la economía, que vea un país que está inserto en el mundo, así como hemos hecho en la municipalidad, que hoy somos una de las 36 ciudades en el mundo que están monitoreadas por el Foro Económico Mundial, por todo lo que hemos hecho y hemos transformado la ciudad, ¿no? Con la gestión de Martín. Bueno, vos estuviste en la gestión anterior en la provincia de Córdoba, en la municipalidad, en modernización, que si hubo dos ejes de esta gestión fue la descentralización y la modernización como cambios de base. Cuando se presentaron las listas a concejales, primero legisladores, después a concejales, se buscaba tu nombre ahí, vos te buscaste y dijiste, no estoy, no sabía. Sabías que venía, bueno, pero se esperaba lógicamente por el protagonismo que tuviste. Qué bueno, me das una buena noticia, pero no, bueno, pero no vos lo no te esperaba. buscaste, No está en eso, en el dirigente, en el funcionario, decir, che, no estoy en las listas. No, me pasaba anteriormente. Ajá. Voy a ser muy sincera con vos. Bien. Me pasaba anteriormente y en esta oportunidad no, porque obviamente cuando vos lo esperas y no estás, te genera un dolor, y yo trato de que las cosas, este tipo de cosas que son más hasta de cuestiones propias, de egos propios, queden de lado y lo mío sea lo que tengo que hacer, jugar en el contexto, en el lugar que me pone, en función de un proyecto que es mucho más ambicioso que la ambición personal. Y eso me parece que prima en mi vida, ¿no? Es decir, yo soy parte de un proyecto que apunta a que tengamos una vida más tranquila, más cálida, que la gente se sienta en mejor situación, que pueda trabajar tranquilamente. Entonces, cuando no me encuentro, digo, no jugaré en ese partido. Y jugás en la presidencia. Jugué, claro. Bueno, ¿cómo fue eso, digamos, ese desenlace? No, eso fue, realmente por esto que te digo, que generalmente trato de no tener expectativas,
porque puede ser atento mi rol fuerte técnico, y que muchas veces no se concilia con el rol político, que yo toda la vida he tratado de trabajarlo, es decir, lo técnico puede perfectamente conciliarse con lo político y no son dos cosas separadas, muy por el contrario, creo que es un calificativo interesante que un político tenga un bagaje técnico importante, como es Juan Schiaretti, que obviamente tiene una capacidad técnica que le hemos observado a través del tiempo en sus distintos mandatos o en sus distintas funciones. Pero bueno, fue muy interesante, cuando me causó mucha alegría, fue sorprendente, y bueno, lo acepté como un desafío más en mi vida, y que creo que va a ser muy difícil. El contexto nacional es un contexto complicado. Y con Juan llevemos un grupo de gente al Congreso a discutir los temas que hoy son de importancia para el desarrollo de este país. Yo creo que es muy importante lo que puede suceder. ¿Cuál es el eje de la campaña, de la propuesta del espacio? Bueno, el eje son dos ejes. Uno, trabajar mucho sobre la eficiencia en la gestión institucional. Hay déficits institucionales sorprendentes que obviamente dilapidan recursos, y eso impacta en el otro eje, que es justamente eliminar el déficit financiero y hacer que dejemos de poner anclas en la producción, en el trabajo, para que eso sea el motor del desarrollo de nuestra Argentina. ¿Cómo ven esta proyección en cuanto a las encuestas? ¿Hay posibilidades de superar las PASO? ¿Crees que Córdoba va a acompañar? Bueno, Córdoba yo creo que sí va a acompañar, porque todos conocemos lo que es la gestión en Juan Schiaretti. La verdad, tener un presidente como él, yo creo que cambiaría muchas cosas, porque lo que a mí me parece que sucede en el campo de la política, que no todo el mundo conoce lo difícil que es a la administración pública. Y la administración pública exige conocimientos muy ciertos, porque no puede livianamente, con todo respeto digo, alguien del sector privado que es totalmente alejado del campo de la administración pública, meterse de rompe y raja, porque muchas veces ocasionan lo que nos pasó ya en otras experiencias a nivel nacional, problemas, porque el campo del sector público es muy complicado. Y te voy a dar, bueno, yo no sé si la gente sabe, pero yo transité por el gobierno nacional mucho tiempo, más de 10 años. Después Juan me pidió ¿Qué función tenías ahí? Bueno, fueron diferentes. Trabajé en el Ministerio de Economía de la Nación, después estuve en el Ministerio de Trabajo de la Nación. A mi cargo tuve que llevar adelante el proceso de reforma del sistema de enfermedades y accidentes del trabajo, puse en marcha el sistema de riesgo del trabajo. Cuando estuve en el campo del Ministerio de Economía, modifiqué el sistema de obras sociales, con la libertad de elección de los afiliados a las obras sociales, que fue un cambio. ¿Eso vale como funcionaria o como empleada del Estado? Como funcionaria del Estado, sí. Después de ahí, bueno, me fui en mi cargo era gerenta técnica legal de la Superintendencia de Riesgo, que la puse en marcha. De ahí estuve en jefatura de gabinete. Claro, tenés experiencia. Después me vine a Córdoba. Claro. Y acá ocupé distintos cargos, y mi último desafío es estar en la municipalidad, que fue un gran desafío. Nata, ¿con qué municipalidad te encontraste? Me encontré con una municipalidad, y a mí no me gusta generar grietas, justamente ese es un eje también de campaña. Yo creo que aún en los polos diferentes que nos podemos encontrar los distintos candidatos, hay pilares fundamentales de conciliación. Entonces, que si uno aborda esos pilares, que son como
ámbitos de intersección de los distintos partidos podemos trabajar en propuestas serias que vayan apuntando a esto, a sacar esa ancla de la producción, el evitar las retenciones, Sí. fomentar las exportaciones, poner a Argentina en el mundo de nuevo. Yo me encontré con una municipalidad realmente en una posición muy desgastante, totalmente abandonada. De hecho que nos habían cortado hasta el correo postal. Claro. O sea, no teníamos ni para emitir una carta a un ciudadano para decirle, mire, usted tiene turno en tal Claro. lugar, no sé. Entonces tuvimos que implementar desde el primer día con Martín, la verdad que fue sorprendente, un proceso de modernización muy acelerado y muy profundo, que gracias a Dios que lo iniciamos el primer día, porque a los 3 meses, o un poquito más, sí, en marzo, el 20 de marzo empezó la pandemia, y si no hubiésemos preparado las bases para implementar todo este proceso de digitalización de la municipalidad se paraba. Claro. Y en pandemia, obviamente nosotros teníamos que seguir prestando servicio, Claro. o sea, vos tenías que seguir recogiendo la basura, tenías que seguir con el transporte, tenías que seguir viendo si colocabas luminaria, tenías que seguir, o sea, la municipalidad es gestión Claro. pura, tenés al vecino todos los días y que te toca la puerta y te dice por qué razón no me levantaron la basura hoy, por Sí, qué no desde me que levantaron salí la de tu casa ya es eterno. municipal. Y yo que vivo ahí, en un barrio totalmente abierto, todo el mundo me conoce porque hace muchísimo tiempo que vivo ahí, y a mis hijos, así que el timbre es permanente. Ale, te traigo de nuevo al ámbito, Sí. al ámbito nacional. Las encuestas que empiezan a salir, cuestionables siempre, ¿no? Sí. Muestran a Milei y Schiaretti, Larreta, como las opciones para las cuales va Córdoba, ¿no? ¿Cómo ves esto de que un fenómeno, ¿no?, como Milei mida tanto en Córdoba? ¿Y cuál es el lugar de Schiaretti como peronista digamos, en este escenario de libertarios, de Juntos por el Cambio, y él con su peronismo, que no es un peronismo masista, ¿no? Sí, y es un peronismo que, o sea, ya desde hace bastante tiempo... Es un peronismo más cerca a Larreta, ¿no? Es un peronismo que ha incluido a distintas fuerzas políticas, ¿no? El socialismo siempre se ha hecho presente, dentro de la lista tenemos en Santa Fe una candidata socialista, o sea radicalismo que también. tenemos radicalismo, y bueno, y uno ha visto en la conformación de los distintos partidos, en las distintas elecciones que hemos pasado, donde ya no hay, yo creo que ya el peronismo puro queda como una parte de una estructura partidaria mucho más mixta, ¿no? En donde la participación de distintas fuerzas, vuelvo a esto, ¿no? Se han agrupado porque hay principios básicos, valores básicos que nos podemos poner de acuerdo para trabajar y llevar adelante. Entonces me parece que Milei es fruto del enojo de la gente, que con mucha razón está presente, y es una respuesta para decir, como pasó en el 2002, que quizás vos no te, o el 2001, si lo vemos como diciembre, que se vayan todos, que se vayan todos, y las cacerolas ahí, que se vayan todos, y entonces Milei es la expresión del enojo de la gente, de que obviamente después tenemos que cambiar. Y por eso me interesa mucho lo que dice Juan Schiaretti, porque yo creo que él realmente provoca un cambio, porque viene produciendo un cambio en la provincia de Córdoba, que creo que toda la ciudadanía y la población cordobesa lo ha acompañado y se lo reconoce, en donde podemos dialogar con distintas fracciones, porque hay una cosa que es muy fuerte en nosotros. Tenemos bagaje técnico. O sea, yo cuando estoy hablando de ANSES y de la ineficiencia de ANSES, yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé de qué bases de datos maneja ANSES. Yo sé qué programas pasan por ANSES. O sea, si yo te estoy hablando de AFIP, los primeros que promovimos el monotributo unificado fue Córdoba. Claro. Y la primera provincia que se unió y estableció esto de que el contribuyente no tenga que ir a distintas jurisdicciones para pagar los impuestos fue Córdoba.
O sea, Schiaretti es la representación de la política y lo técnico, y que obviamente debe trabajar conjuntamente, porque si no parece que lo político es lo que el laissez-faire, lo que sea. Claro, claro. No, y cada decisión tiene que tener un bagaje técnico muy profundo y estudiado. Entonces, las distintas cuestiones que va a tener que llevar adelante el país para poder salir de esta situación de retraso, que también de abandono, el problema de la inflación, en que dejemos de gastar más de lo que nos ingresa, en tener claras las cuentas, han sido ejes de trabajo de Schiaretti. O sea, su provincia es una provincia acomodada, es una provincia que puede ir al mundo a pedir un préstamo y que se lo dan porque creen y que sabe cómo lo puede pagar. Bien, bueno Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo se empieza. Quedó muy pegada la municipal a las PASO, ¿no? Sí, quedó pegada. Es tiempo corto, ¿no? De campaña. De mucho trabajo para los que estamos en todo esto, sí. ¿Y recorrido por la provincia van a hacer? Sí, estamos pensando. Además, ya de por sí, por la gestión que yo tenía, esto es cortito, no te quiero abusar de tu tiempo. Tuve la suerte que muchos intendentes me han invitado a distintas jornadas a nivel nacional. He participado en muchísimas jornadas. Puntualmente todavía tengo viajes a otras provincias porque el modelo Córdoba lo quieren trasladar a otros lugares. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, gracias. Nosotros seguimos con más resumen de noticias, mucha más información. Ya venimos.